Antígeno, sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que el sistema inmune la reconoce como una amenaza. Esta sustancia puede ser extraña, no nativa, proveniente del ambiente, como químicos, o formada dentro del cuerpo, como toxinas virales o bacterianas. Estructura química. La naturaleza química de los antígenos son principalmente proteínas, seguidos de carbohidratos, glucoproteínas. La propiedad química es importante para efectos de antigenicidad o inmunogenicidad, ya que un cambio de aminoácido en la estructura de una proteína cambia la especificidad de éste y la respuesta inmune que desencadena no es la misma. La estructura química que influye en la inmunogenicidad es de dos tipos: determinantes seriados o moléculas seriadas, por ejemplo, la estructura primaria de una proteína que es lineal, y los determinantes de conformación que dependen de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína. Estructura química. Propiedades de los antígenos. Los antígenos exhiben o pueden mostrar una serie de propiedades inmunológicas: inmunogenicidad, antigenicidad, alergenicidad y tolerogenicidad. Inmunogenicidad. Capacidad de inducir una respuesta inmune específica, humoral y o celular. En ese sentido, antígeno sería sinónimo de inmunogeno. Antigenicidad. Capacidad de combinarse con anticuerpos y o con receptores de células T. Si una molécula es inmunogénica, también es antigénica. Sin embargo, la inversa no siempre es verdad. Alergenicidad. Capacidad de inducir algún tipo de respuesta alérgica. Los alergenos son inmunógenos que tienden a activar ciertos tipos de respuestas humorales o celulares que dan síntomas de alergia. Tolerogenicidad. Capacidad de inducir una falta de respuesta específica en la rama celular o en la humoral. Clasificación de los antígenos. Los exoantígenos son característicos de una especie determinada y por lo tanto resultan extraños para los individuos de las demás especies. Por ejemplo, la albúmina humana es un antígeno para el conejo. Los aloantígenos se encuentran presentes en algunos individuos de una determinada especie y resultan extraños para los individuos de esta misma especie que no los poseen. Por ejemplo, los antígenos pertenecientes del sistema del grupo sanguíneo ABO. Los autoantígenos son componentes del propio organismo que en determinadas condiciones pueden desencadenar una respuesta inmune. Los anticuerpos son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. Cuando reconocen sustancias extrañas para el organismo, como los virus, las bacterias o sus toxinas, las neutralizan. Una vez que el cuerpo se ha expuesto a una sustancia foránea concreta, también llamada antígeno, los anticuerpos producidos para atacarlos persiguen en la sangre, ofreciendo protección en el caso que, en un futuro, volvamos a contactar con el mismo antígeno. Estructura química. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas y tienen estructura globular. Está formada por dos tipos de cadenas proteicas, H y L. Hay dos cadenas idénticas largas o pesadas y dos cadenas idénticas cortas o ligeras, formando una Y. Y en las inmunoglobulinas más sencillas, las cadenas H y L están unidas entre sí por puentes disulfuro. Tanto las cadenas H como las L tienen una región variable, extremo amino de las cadenas, que es la que se une con el antígeno. Esta región presenta una secuencia de aminoácidos distinta en cada anticuerpo. Hay una región constante igual en las inmunoglobulinas del mismo tipo, con la función de unirse a fagocitos, linfocitos B, etc. Esta región variable de las cadenas H y L de los anticuerpos que se une a los antígenos se le llama paratopo. La región del antígeno al que se une es el epitopo. Propiedades. Principales funciones efectoras de los anticuerpos. Neutralización. Si el antígeno es una sustancia tóxica, la unión con el anticuerpo provoca su neutralización, de modo que no puede ejercer su efecto tóxico. Opsonización. El anticuerpo puede recubrir el antígeno para que sea reconocido por los fagocitos. Esta reacción se llama opsonización. Y es como los antígenos fueran más aptos para ser fagocitados. La fijación del complemento se basa en la capacidad del complemento para unirse a los complejos antígenos. Clasificación. Las clases de inmunoglobulinas que aparecen en la especie humana son G, M, A, D y E. La clasificación en un tipo u otro depende de la cadena pesada que posean.
Inmunoglobulina G, en la que se encuentra en mayor proporción, 80% del total de inmunoglobulinas. Se encuentra en gran porción en la respuesta inmune secundaria. Se une rápidamente con macrófagos y neutrófilos, provocando la destrucción del microorganismo. Es la inmunoglobulina responsable de la humanidad del feto y del recién nacido, ya que puede atravesar la placenta y se secreta en la leche materna. La presencia de las mismas indica que el proceso de infección es antiguo. Inmunoglobulina M. Supone un 6% del total. En los linfocitos B aparece unida a su membrana plasmática. Actúa en la respuesta inmune primaria activando al sistema del complemento. Está formada por 5 unidades de inmunoglobulina G dispuestas en forma de pentámetro. Inmunoglobulina A. Representa el 13% del total. Se encuentra en las secreciones tanto serosas como mucosas de la saliva, moco, leche o lágrimas. Actúa como barrera protectora de la superficie corporal y los conductos secretores. Se produce junto con la inmunoglobulina G. Genera inmunidad al recién nacido, al encontrarse en la leche. Está formada por 2 inmunoglobulinas G unidas mediante la pieza secretora que evita la degradación en ciertas zonas como el intestino donde hay proteasas. Inmunoglobulina D. Aparece en muy baja concentración, 1%. Su estructura es semejante a la de la inmunoglobulina G, pero se diferencia en la posición de los restos glucosídicos de las cadenas proteíticas. Son las primeras inmunoglobulinas sintetizadas por los linfocitos B. Su función puede ser relacionada con la activación de estas células. Inmunoglobulina E. Se encuentra en concentraciones mínimas, 0.002%. En el suero y secreciones que se liberan al exterior. Se une a receptores de mastocitos y basófilos, haciendo que estos segreguen histamina. Está íntimamente relacionada con los procesos alérgicos, tiene la misma estructura que la inmunoglobulina